Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de junio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Asesinados 4 dragoneantes del IMPEC que se encontraban en una tarea de remisión de presos para hacerles la notificación de unas providencias. Nos seguimos preguntando aquí, ¿eso por qué tiene que pasar? ¿Por qué se tienen que remitir presos de un lado para otro para que el juez les diga lo que les podría decir a todos si en las cárceles tuviéramos los dispositivos adecuados para que los jueces comparecieran e hicieran audiencias sucesivas y continuas con los presos que están en esa cárcel? ¿No? Tenemos que seguir mandando presos de un lado para el otro. ¿Quién lo entiende? El ataque se hizo con ametralladoras potentísimas, tan potentes que podían traspasar vehículos blindados. 4 dragoneantes asesinados por las FARC. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz de La Habana! Aurelio Iragorri, nieto del presidente Guillermo León Valencia, es secretario general de la Presidencia de la República, reemplazando a Juan Mesa. La Procuraduría General de la Nación, ella sí, acusa al superintendente financiero y lo emplaza y lo cita para que explique cuáles fueron las actuaciones que tuvo para prevenir la caída de Interbolsa y el robito que a través de procedimientos muy turbios le quitaron a la gente cerca de 700.000 millones de pesos, más el impacto que eso produjo en el mercado público de valores de Colombia, el daño que le hizo a las compañías que trabajan a derechas y que venían viendo con horror desde hacía mucho tiempo las maromas que estaban haciendo desde Interbolsa. El único que no sabía era el superintendente financiero, que ahora le tendrá que explicar a la Procuraduría por qué sabía tan poquito cuando debía saberlo todo en esa materia. En Maracaibo empieza Venezuela su cartilla de racionamiento. La disculpa es que como el Zulia queda tan cerca de Colombia y los precios de los alimentos en Venezuela son tan baratos, y no precisamente porque haya muchos, sino que habiendo muy pocos están sometidos a un control de precios extravagante, ridículo y torpe, los alimentos se vienen para Colombia. Entonces hay que imponer una cartilla de racionamiento para que nadie compre más de lo que necesita como mercado para llevarse para su casa. A la gente la van a marcar como se marca el ganado, pero si no tienen tinta indeleble, entonces van a acudir a un complicado software que impide que una persona entre 2 veces en una semana o en 15 días o en un mes, eso depende, a cualquier supermercado. Eso supone unos niveles de control y unos desarrollos tecnológicos inmensos y desde luego se presta para unas corruptelas monumentales. Pero es lo que viene siempre de la mano de los grandes procesos de escasez y de cosas como esta, una nación rica a la que condenan a la miseria con el socialismo del siglo XXI. Bloqueo por la vía Ocaña-La Costa. La policía dice que está aplicando control para que no entre contrabando de Venezuela. Perdón para la policía, con toda discreción, pero con toda firmeza. Ocaña no queda en la frontera. ¿Por qué aplican la norma en Ocaña y por qué no la aplican cerca de la frontera? ¿Es que cerca de la frontera molesta? ¿Es que cerca de la frontera hay mucho guerrillero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen a aplicar la norma en Ocaña, que ya está muchos kilómetros adentro de la frontera? Es la pregunta que se hacen los que ahora protestan bloqueando la vía entre Ocaña y la costa atlántica. Aprobado TLC con Europa.
El Congreso no está funcionando, funciona a medias, pero funcionó lo suficiente para reunir quórum y aprobar el TLC con Europa. Entrará en vigencia desde el próximo mes de diciembre. ¿Eso qué significa? Que se tengan finos todos los que producen bienes competitivos con Europa, en un país que no es competitivo, que tiene una tasa de cambio sobrevaluada, que no tiene vías de comunicación, que no tiene condiciones de competencia, que tiene unas condiciones laborales rígidas y enormemente costosas, a competir pues con Europa, especialmente el campo, que en Europa tiene unos subsidios y unas ventajas estatales monumentales. Aprobado el TLC con Europa. Dice Christine Lagarde, quien es la directora del Fondo Monetario Internacional, la francesa, las previsiones para la economía del mundo son sombrías. El Fondo Monetario Internacional está calculando a la baja el crecimiento de China, el crecimiento de los Estados Unidos que no despega y la zona del euro, que es la gran preocupación de la economía mundial. Los países del euro, es decir, todos los países europeos que tienen la misma moneda, más la Gran Bretaña que no la tiene pero que está en el mismo problema, sufren de un mal económico fenomenal. No están creciendo, el endeudamiento es brutal, exagerado, tienen unos compromisos sociales que no son capaces de atender. El resultado de eso es desempleo, especialmente desempleo juvenil, insatisfacción, problemas. La zona del euro es la gran preocupación, lo dice nadie menos que Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. Hay división en la Corte Suprema de Justicia. Esto se sabía desde hace mucho tiempo, pero a raíz del escándalo que le armaron a la presidenta de la Corte, cuando muchos han hecho lo mismo sin que nadie se pregunte nada, ni diga nada, ni proteste por nada, ha quedado al descubierto una división que inclusive algunos le atribuyen a personajes que pasaron por la Corte y que ya no están ahí, como Jaime Alberto Arrula, que seguiría dirigiendo un grupo de magistrados que quieren hacerse a la mayoría. Y esa es la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia no es capaz de elegir a los magistrados que suplirían vacantes. Hay 7 vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Eso es inaudito, inaudito. Cuando no hay administración de justicia, cuando no hay magistrados suficientes para dictar sentencias, cuando las casaciones se vienen demorando lo que se demoran, hay 7 vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia no elige porque está dividida. Esto es sencillamente inaudito. Nos vamos para Siria, que Bashar al-Assad está utilizando gas sarín, que es un gas tóxico, un arma química absolutamente prohibida en los tratados internacionales, lo dicen Francia e Inglaterra. Mientras tanto, Obama, que es tan discreto y tan parecido a Jimmy Carter, y por eso Jimmy Carter apoya el tratado, el supuesto tratado de paz entre las FARC y Colombia, porque son parecidísimos los dos, dice él, Obama, que no tiene pruebas suficientes de la utilización de armas químicas. Él nunca tiene pruebas suficientes para nada y por eso no obra, absolutamente no obra. Egipto. Decretado el encarcelamiento de 43 miembros de ONGs, incluyendo 16 estadounidenses, uno de ellos el hijo del secretario de Transporte de los Estados Unidos, porque supuestamente esas ONGs están financiando las protestas en Egipto. Egipto, la hermandad islámica gobernando. Ojo con ese fenómeno. Ahora encarcela a miembros de las ONGs. Y allá no pasa nada. ¿Qué tal que aquí encarcelaran a un miembro de una ONG? Lo que pasaría. En Turquía siguen las protestas de los jóvenes, especialmente en Ankara. Este es un movimiento supremamente peligroso y tenemos la noticia de que el primer ministro contra quien el movimiento se dirige
se fue de visita por varios países africanos, dando claras señales de que le importa un bledo qué es lo que están haciendo los jóvenes. Se trata de una protesta, no contra el desempleo, no contra la austeridad. Esta vez es contra las tentativas que se están haciendo en Turquía para convertir ese país en una teocracia. Es decir, para meterle más religión a la política. Es decir, para gobernar con el velo islámico. La Corte Penal Internacional y Libia se disputan al hijo de Gaddafi. Están agarradas las dos. La Corte Penal Internacional lo pide para juzgarlo y Libia dice que lo juzgará ella, Gaddafi. ¿Cuál será su destino? Moscú dice ahora oficialmente que en su momento le hizo saber a los servicios secretos de los Estados Unidos que los hermanos Tsarnaev, de origen checheno, eran un peligro, que les pusieran cuidado, que iban a cometer un atentado, y que el servicio secreto de los Estados Unidos no puso atención. Ahí va a haber más de una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos a partir de esa declaración de Rusia, que los Estados Unidos no ha podido desmentir. El subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Flavio Ulloa, es viceministro de Defensa. No nos parece que eso sea de recibo. Si el Ministerio de Defensa es para los civiles, es para que los civiles manejen la parte política del Ministerio de Defensa. Esa mezcla de civiles y militares no conduce a ninguna parte. Y es más alta misión y más clara la de ser subcomandante de la Fuerza Aérea Colombiana que la de ser viceministro de la Defensa. Eso es comprometer el mando militar con el manejo político de la defensa nacional, lo que no debiera ser. La responsabilidad política es una, la responsabilidad militar es otra. Y Lula da Silva dijo en su paso por Colombia o pronunció una frase que debiéramos recordar más a menudo. Los pobres no piden favores, piden oportunidades. Esa palabra favor la podríamos cambiar por regalos. Los pobres no piden que les regalen cosas, piden que les den oportunidades, educación adecuada para sus hijos, salud eficiente y acceso a empleos regulares, a empleos bien remunerados. Los pobres quieren trabajar, los pobres se quieren superar, los pobres quieren ascender en la escala humana y ascender en la escala social con su propio esfuerzo. Los pobres no quieren regalos. El regalo corrompe. El regalo condiciona al pobre de la mano que le regala. Es una forma de esclavitud. Ese paternalismo pudiera ser transitorio para casos extremos, pero el objetivo no puede ser una sociedad de caridad, de aparente caridad, porque no hay nada más costoso para los pobres que una economía mal hecha, que es lo que está pasando en Colombia. Cuando se cierran los puestos de trabajo para la industria, entonces se le da un mendrugo de pan a los que se quedaron sin empleo. No, así no es al revés, exactamente al revés. Desarrollar el país, el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Que haya muchas industrias, que haya mucho trabajo, que haya un país creciente donde los pobres tengan oportunidades y no limosnas. Y en la historia, en un día como hoy, año de 1968, estalló la famosa Guerra de los 6 días entre Israel y las potencias árabes de su tiempo, Egipto, Jordania, Siria. Recordaremos esa parte de la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 5 de junio del año 13, son las 6:19:10. Los cargos contra el superintendente financiero en el peor escándalo de cuello blanco en los últimos años, en el que se perdieron 700.000 millones,
que están embolatados ha sido la preocupación del director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, cuando por estos micrófonos decía que no entendía la pasividad en la investigación. Pero ayer, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se hizo sentir señalando que la decisión se basa en que las pruebas recogidas en la investigación iniciada hace varios meses demuestra que en algunas ocasiones no se tomaron las medidas necesarias y en otras tardaron demasiado. La Procuraduría pues emplaza al superintendente financiero por el daño que le causó al sistema. Paradójicamente, el último en saberlo es el propio Cancerbero y sus 5 delegados, por una presunta omisión. Recordemos que el 13 de diciembre el propio procurador asumió la única instancia dada la gravedad de los hechos. Doctor Londoño, y apenas estamos empezando la fiesta. Yo le debo decir una vez más, William, que más que los 700.000 millones de pesos perdidos, lo que se perdió fue la fe, la confianza. Ya la gente no cree. Tiene miedo en invertir su dinero porque tiene miedo en que se lo roben estos artistas de las maromas que obran a la vista de una superintendencia que no sirve, que no trabaja, que no se anticipa a los acontecimientos. Mire, llevamos, William, años oyendo que las cosas en Interbolsa venían mal. Cuando era ministro el doctor Echeverry, que venía de Interbolsa, la gente decía, pero ¿cómo puede estar ahí si tiene 1000 incompatibilidades con Interbolsa? Y se llevó varios de sus viejos compañeros de Interbolsa para el Ministerio de Hacienda. E Interbolsa es una fuente muy seria de preocupaciones. Es que nada más peligroso que esos financistas inteligentes. Si usted repasa la historia de los grandes descalabros financieros que se padecieron en Colombia y en el mundo, siempre encuentra a la cabeza un banquero inteligente. Siempre. Inteligente, pero malo. Pero malo. Usted siempre, a final de año, nos hace el recuento de todos los delitos de cuello blanco que se cometen en Colombia en el resumen de fin de año. Y siempre, cada año, aparece un nuevo escándalo. Para este fin de año tendremos otro nuevo escándalo que es el de Interbolsa. El escándalo de Interbolsa, están haciendo lo que pueden, pero el daño fue inmenso. ¿Dónde estaba el superintendente financiero cuando todo esto se fraguaba? ¿Dónde estaba el superintendente financiero cuando se abrían estas corresponsalías en Panamá, en Curazao, cuando empezaba a aparecer Interbolsa regada por los mercados del mundo, sin control ninguno, sin que se supiera a dónde se llevaban la plata de la gente? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el superintendente financiero? Es lo que pregunta ahora el procurador y se lo va a preguntar a él mismo. A ver, doctor Hernández, ahora dígame usted dónde estaba. ¿Y dónde va a estar cuando caigan todas las demandas que caerán contra el Estado entonces? Pero por supuesto. ¿Cuál fue el nivel de cumplimiento de su deber? ¿Cuál fue su diligencia? ¿Y cuál fue su firmeza? Es que, claro, comprendemos, no era fácil enfrentarse a un hombre que tenía tanto poder. En el caso del doctor Hernández hay que entender que su jefe venía de la presidencia de la Junta Directiva de Interbolsa, ¿no? Eso hay que entenderlo. Pero entonces ¿quién nombró a quién? ¿Quién nombró a quién? A ver. ¿Quién Porque es nombró que a quién? el presidente de la República nombra al ministro. Y el ministro nombra al superintendente financiero. La responsabilidad también va para arriba, ¿no? Claro, pero el superintendente financiero venía de Interbolsa. Y entonces el superintendente financiero le hacía pasito a Interbolsa porque ahí estaban los amigos, los compañeros de trabajo del ministro, es decir, del jefe. Esto, William, hay que mirarlo muy de cerca y el procurador ha sido oportuno, ha sido valeroso. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve. El ratón cuidando el queso. Más o menos. Claro. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto. No hay que condenar a nadie por anticipado, pero el superintendente financiero sí le tendrá que contar al procurador muchas cosas que a los demás no nos ha querido contar. ¿Cómo fue esa trinca ahí? Como por ejemplo, William, aparece como gran coautor de estos hechos un señor que tiene prohibición absoluta
de aparecer en las bolsas de valores. Juan Carlos Ortiz fue sancionado por malos manejos, prohibiéndole que hiciera operaciones bursátiles, que apareciera en una bolsa de valores. ¿Y eso cómo se explica entonces? Pues se explica porque aparece, se puso máscaras y máscaras y máscaras y pero máscaras. máscaras que eran muy fáciles de encontrar, Sergio. Es decir, si la superintendencia hubiera hecho alguna diligencia, ahí se lo hubiera encontrado en todos los negocios de Interbolsa. Y entonces es el señor Jaramillo, y entonces es el hijo del señor Jaramillo, y es el señor Juan Carlos Ortiz, y son otras personas que, bueno, ya tendrán ocasión de explicarle al Procurador General de la Nación cómo obraron, y sobre todo el superintendente financiero cómo obró para prevenir lo que ocurrió en Interbolsa y para impedirlo. Su intervención fue una intervención tardía, inoportuna, mal hecha, por supuesto, y con los resultados que conocemos, que más que 700.000 millones de pesos dejó perder nada menos que la confianza en el sistema financiero, en el sistema de inversión, que es fundamental. Un país no se puede desarrollar sin ahorro, y la gente no ahorra si teme que a su plata se la chalanien, que es un término muy en uso dentro de los mecanismos financieros, y finalmente se la roben. Ese fue el precio que Colombia está pagando, que Colombia ha pagado por las duras y tristes hazañas de Interbolsa y por la ineptitud del superintendente financiero en impedirlas. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:26 en la mañana. Los disturbios en Turquía y la guerra que se libra en Siria siguen siendo los temas prioritarios en materia internacional. Iniciamos contándole a nuestros oyentes que de nada sirvió que el gobierno turco saliera ayer a ofrecer disculpas por la violencia excesiva que ha venido empleando la policía contra cientos de manifestantes que piden que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan salga del poder, entre otras cosas, porque según ellos trata de islamizar ese país. La prensa europea concretamente confirma que en varias ciudades turcas, entre ellas Ankara, la capital, Esmirna, Mugla y Estambul, la ciudad más grande de Turquía, siguen siendo hoy escenario de violentas protestas protagonizadas, como usted lo dijo al inicio del programa, en su mayoría por jóvenes que exigen libertad y se muestran molestos, muy molestos, porque mientras su Turquía, según dicen, se encuentra en llamas, en un caos total, el señor Erdogan anda de gira por África buscando, según confirma un comunicado oficial, estrechar lazos económicos, políticos y culturales con Túnez, Marruecos y Argelia. Por otra parte, y cambiando de país, nos vamos para Siria. Dos temas fundamentales a nuestro modo de ver las cosas están teniendo lugar en este preciso momento en ese país árabe. En primer lugar, hay que decir que el ejército sirio, luego de 3 semanas de una terrible ofensiva, tomó finalmente el control total de una ciudad que se llama Qusair, un importante bastión rebelde que, recuerden ustedes, acaparó la atención de la prensa la semana pasada luego de que la ONU saliera a decir que unos 1.500 hombres necesitaban ser evacuados de manera inmediata para recibir atención médica urgente. El otro tema que hoy ocupa los principales titulares de la prensa mundial indica que Reino Unido y Francia confirmaron que el régimen sirio, el régimen del señor Bashar al-Assad, usó gas sarín en el marco de la guerra civil que le ha costado la vida a más de 80.000 personas en ese país. Nada menos que eso, ¿qué tal? 80.000 muertos con gas sarín y el señor Obama no se da cuenta. No. Y Francia e Inglaterra lo denuncian. Bueno, Jessica, sea la ocasión para hacer una rectificación humilde que hago. Me parece que cuando hablé del anticipo de hoy en la historia mencioné la guerra de los 100 días como si hubiera, 6 días, perdón, como si hubiera ocurrido en 1968. No, Jessica, fue en 1967. Guerra de los 6 días, que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, aunque haya pasado esto ya hace 46 años. 46 años, la guerra de los 6 días. Esto se puede repetir y se están dando todos los elementos para que se repita. Y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la cosa en Siria? Pues ¿cómo que qué tiene que ver? Todo. Que todo. Sí. Todo. Siria fue uno de los contendientes de la guerra de los 6 días. Siria ha detestado cordialmente a Israel toda la vida.
Y en Siria están bruñendo sus garras los tigres del terrorismo internacional que quiere golpear a Israel, especialmente el Hezbollah, que por casualidad, Jessica, están haciendo su aparición triunfal, esos elementos terroristas, aquí en América Latina a través de Venezuela, porque ahí está Irán de cuerpo presente con toda su capacidad tecnológica y especialmente en el área del terrorismo, donde es casi imbatible. Eso se viene diciendo, doctor, muy importante ese tema, lo vamos a tratar aquí en el programa, se viene diciendo desde finales del año 2008 y comienzos del 2009. Hezbollah está teniendo lugar en La Guajira y también en varias partes de Argentina y Paraguay. Eso no es una noticia nueva, en España ha habido muchísimos estudios que confirman que ellos vienen a recibir entrenamiento aquí, en esas regiones que les acabo de mencionar. Y otra cosa que no podemos pasar por alto para finalizar la noticia es que, así como usted lo dijo, Estados Unidos ya salió a decirle a Francia y a Reino Unido concretamente que hay que esperar a tener más pruebas para comenzar la acción contra Siria, que no se pueden apresurar y que tienen que esperar. Ese es el mensaje concreto del señor Obama. Claro, muy parecido a Jimmy Carter. Sí. Y vea usted cómo se va configurando o se va diseñando un mapa de penetración de Irán y de penetración de Hezbollah, de las organizaciones terroristas islámicas en América Latina a través del socialismo del siglo XXI. Miren qué países están, Claro. y en qué países tienen apoyo. Entonces, esto es una cosa muy complicada. En Argentina resolvieron darle la investigación sobre la masacre terrible con un atentado terrorista cometido en la Argentina contra una sede judía, se la dieron a Irán para que Irán se investigue el mismo. Esto tiene unas características muy complicadas y nosotros nos seguimos preguntando de dónde vino la bomba Lapa que estalló el 15 de mayo del año pasado en Bogotá. ¿De dónde vino esa bomba Lapa? ¿De dónde esa tecnología? ¿Y qué trae? ¿Y qué lleva el avión que recorre Teherán-Caracas, Caracas-Teherán todas las semanas? No es sino un Jumbo 747, al que le caben muchas cosas. Anda con muchas toneladas encima de pasajeros y de carga. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en revisar qué está haciendo el Congreso de la República, porque del Legislativo llegan dos noticias muy importantes. La primera, el tema de la reforma a la salud, no avanza. Ayer se suspendió el debate por falta de quórum cuando en Comisión Conjunta de Senado y Cámara comenzaron a votar los impedimentos y ya no había el quórum necesario para avanzar con el trámite de este proyecto. Es el proyecto bandera en este momento del Gobierno del Congreso y con el que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se juega todas sus cartas. Pues mucho malestar produjo al ministro Gaviria y al ministro Carrillo esta situación, que también, hay que decirlo, produjo malestar entre algunos senadores que se cuestionaron si hay un sabotaje desde la Cámara de Representantes a este proyecto que le daría un vuelco al sistema de salud y de seguridad social en el país. Se redefiniría el papel de las EPS, se centralizarían los pagos y se revisaría el plan obligatorio de salud. Pero hay que decirlo, el quórum no solo se rompió desde la Cámara, sino también desde el Senado. Una vez votaron los impedimentos en Senado, la mitad de senadores presentes se retiraron. El debate, de concretarse el quórum necesario, se reanudaría hoy desde las 9 de la mañana. Estaremos atentos para informarles cómo transcurre ese debate, un debate fundamental, mientras que nos llegan reportes de cientos de personas a esta hora haciendo filas en la calle para cambiarse de EPS tras la intervención de Humana Vivir y Sol Salud, pero que los congresistas pues sigan metidos en las cobijas, que a ellos estas situaciones no les tocan. El otro tema, la noticia que llega desde el Congreso, es la aprobación ayer en plenaria de la Cámara de Representantes del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El tratado fue aprobado con 75 votos a favor y 15 en contra. Ahora que termina el trámite en el Congreso, pasará a sanción presidencial y posteriormente el estudio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Desde la óptica de nuestras exportaciones, se espera que más de 1.500 productos colombianos puedan ingresar libremente al mercado europeo, un mercado de más de 500 millones de personas con un PIB de 32.000 millones de dólares. Eso es en lo que se fijan los exportadores, pero como dijo usted al comienzo del programa, ténganse fino,
porque aquí nos inundarán de productos y hay mucha preocupación, por ejemplo, del sector lechero. Pero ya veremos que también preparado está nuestro país para poner en marcha este nuevo Tratado de Libre Comercio que entraría en vigencia el 31 de diciembre. Con estas noticias del Congreso y esperando todavía, además, que se publiquen las gacetas de esta semana para mirar cómo quedó el tema del fuero penal militar, saludamos también esta mañana noticiosa, doctor Londoño. Saco en claro una cosa de lo que usted dijo. Los parlamentarios, especialmente los representantes a la Cámara, sí llegaron a Bogotá y sí están en Bogotá, porque ellos vienen de provincia y entonces uno diría, no, es que el largo puente, el largo fin de semana los cogió descansando o empezando a hacer campaña política. Este es un año complicadito para estas cosas parlamentarias, entre otras, porque los parlamentarios están más preocupados por lo que pasa en su feudo político que por hacer leyes. Pues le quería decir que sí hubo parlamentarios suficientes para aprobar el TLC. Claro. 75 más 15 son 90. Sí, señor. Había 90 parlamentarios. ¿Por qué no hicieron quórum para el tema de la salud? Tema de la salud que yo tampoco le digo que encuentre su panacea. Usted sabe que es la panacea, ¿no? Es la que lo cura todo. Es algo como el equivalente al bálsamo de Fierabras. Usted recuerda en el Quijote que cada vez que al Quijote le daban una paliza, buscaba el bálsamo de Fierabras que todo lo cura. Bueno, pues pero si no es la panacea, uno quiere ver congresistas que digan, hombre, esto no es la panacea. Y uno quiere ver el debate y uno quiere que transcurra el debate y se den las votaciones, pero no hay quórum. Nosotros de nuestra parte queremos que nos expliquen cómo es eso de la centralización de la administración de la salud, para que las apendicitis en Tumaco tengan que ser aprobadas en Bogotá y las hernias en Arauquita y en Urabá tengan que ser miradas por unos expertos en Bogotá. Eso cómo funciona, eso cómo es y de qué tamaño va a ser ese organismo. Es que dicen que va a ser una cosa tan descomunal, que ahí es donde está la llave de la mermelada burocrática. Ay, María. Con cargo a la salud de los pobres. De manera que yo no me atrevo pues a hacerle muchas manifestaciones de satisfacción por un proyecto sobre el que, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, debe haber una definición. Y debe haber un debate, y debe haber un análisis. Y en la parte de la noticia de Sergio, donde habla sobre el tema de importaciones y exportaciones, de eso pues obviamente yo no soy ducho, pero pregunto, como cualquier ciudadano de a pie, ¿dónde está el presidente de la Asociación Nacional de Importadores? En Cuba. Carlos Villegas. En Cuba. Ah, está allá. No, va para Cuba. Va para Cuba. Tuvo unos días en ¿Y por qué Colombia. no le pone cuidado a todas estas cositas, él? Pasó un rato por Colombia, Sí. seguro para preguntarle a los miembros de su asociación cómo les va. Ellos les dirán que peor no les puede estar yendo, que están perdiendo capacidad competitiva, que no tienen mercado suficiente, que no saben si producir o si importar, que todos los meses salen cifras peores sobre el comportamiento del sector industrial. Él dirá, bueno, entonces es hora de volverme para La Habana, me imagino yo, que en esas andará... ¿A recibir instrucciones de Santrich o qué? Ah, claro. Porque es que claro. esto es muy delicado. Pues es que Protegidos los industriales. estos tratados de libre comercio, si no se manejan bien, si no se manejan con cuidado, pueden ser de doble filo. Porque, señor. claro, crean una oportunidad para exportar a un mercado, como le digo, el europeo de 500 millones de personas, pero se inunda esto también aquí. nos pueden inundar de productos ellos, ¿no? Esto es un Chinatown completo ya. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, si es posible que en muy pocos minutos, por lo menos era lo que estaba previsto, tengamos con nosotros a la diputada venezolana María Corina Machado.